El hombre de la multitud. Esa desgracia de no poder estar solo. La Brügger. Se dice con razón de cierto libro alemán, "Etwas ist sich nicht lesen", no se puede leer. Esto significa que hay secretos que no pueden ser revelados. Hay hombres que mueren en el silencio de la noche, estremeciéndose a manos de espectros que solo les torturan con su mirada implacable, hombres que mueren con la desesperación en el alma y un hierro al rojo vivo en la laringe, por el horror de los misterios que no permiten que les sean revelados. A veces la conciencia humana carga con un peso de tal enormidad que solo puede encontrar alivio en el reposo de la tumba. Así es como la esencia del crimen a menudo permanece desconocida. Estuve enfermo algunos meses, y, al convalecer, sentí, con la recuperación de la salud, una especie de bienestar, antítesis de las brumas del aburrimiento, experimentando esas felices disposiciones en las que el espíritu exaltado supera su potencia ordinaria tan prodigiosamente como la razón vigorosa y sencilla de Leibniz se eleva sobre la retórica vaga e indecisa de Gorgias. Respirar libremente era para mí una alegría indefinible, y de muchos temas verdaderamente dolorosos mi excitada imaginación extraía extrañas fuentes de positivo placer. Cada objeto me inspiraba una especie de interés reflexivo, pero fecundo en atractivas curiosidades. Con un cigarrillo en la boca y un periódico en la mano, me había entretenido mucho después de comer, mirando los anuncios, observando luego los grupos de gente en el café, y fijándome en las personas que pasaban, que parecían sombras a través del cristal, enturbiadas por la atmósfera exterior. La calle era una de las arterias principales de la enorme ciudad, y en consecuencia, una de las más concurridas. Al caer la noche, la multitud creció extraordinariamente, cuando se encendieron las farolas, dos corrientes de gente se encontraron, mezclándose ante mis ojos en un incesante enfrentamiento. Nunca me había encontrado en una situación así, o mejor dicho, nunca había sido consciente de ello, aunque lo había vivido miles de veces, y este tumultuoso océano de cabezas humanas me produjo un delicioso estremecimiento de novedad. Decidí no prestar atención a lo que ocurría en el interior del hotel, absorbiéndome en la contemplación del paisaje que ofrecía la espaciosa calle. Mis observaciones tomaron pronto un giro abstracto y generalizador, mirando a los transeúntes como masas y considerándolos solo en sus relaciones colectivas. Pronto, sin embargo, entré en detalles, examinando con minucioso interés la innumerable variedad de figuras, contornos, aires, maneras, rasgos y accidentes. La mayoría de los transeúntes tenían un exterior agradable y parecían preocupados por asuntos serios, generalmente no pensaban en otra cosa que en abrirse paso entre la multitud. Fruncían el ceño y ponían los ojos en blanco vivamente, cuando eran empujados por los transeúntes que tropezaban con ellos, no daban muestras de impaciencia, sino que generalmente se abotonaban para ofrecer menos volumen a la frecuente colisión de personas molestas, distraídas o ladronas. Otros, y la clase era bastante numerosa, mostraban cierta inquietud en sus movimientos, su fisonomía expresaba una singular agitación, hablaban entre sí con gesticulaciones diversas, y como si se creyeran aislados, por el hecho mismo de estar rodeados de aquel torbellino pululante de la muchedumbre. Cuando se sentían detenidos en su camino, estas personas interrumpían su monólogo, pero redoblaban sus gestos, esperando con una sonrisa distraída y forzada a que pasaran las personas que les estorbaban. Cuando eran empujados, saludaban mecánicamente a quienes se interponían en su camino, pareciendo excusar sus distracciones en ese mare magnum. Aparte de lo que acabo de mencionar, no encontré nada más peculiar o característico en estas dos vastas clases de hombres. Sus ropas encajaban en esa clasificación, exactamente definida por el adjetivo decente. Eran, sin duda, caballeros, mercaderes, comerciantes, hosteleros, mercaderes, los eupátridas griegos, es decir, la gente común del orden social, hombres acomodados, o que se estaban acomodando, o que querían acomodarse, ocupados activamente en sus asuntos personales, llevados bajo su propia responsabilidad. Estos no me llamaron especialmente la atención.
La carrera de comisionistas comerciales me presentó sus dos divisiones principales. Reconocí a los empleados del comercio al por menor, de novedades y artículos de moda efímeros, jóvenes coquetos, pretenciosos en sus modales, engreídos en su porte, botas lacadas, pelo rizado y un aire de satisfacción en su aplomada individualidad. A pesar de este esmerado cuidado en el adorno y la autorización de su vana persona, que los malvados llaman con el vulgar epíteto de hortera, toda la elegancia de esta parodia de la verdadera distinción alcanza, como mucho, el límite en que un actor cómico puede afectar al augusto decoro del verdadero papel que representa en el teatro. En cuanto a la clase de empleados de bancos y casas de cambio, era imposible confundirlos. Se les reconoce por su indumentaria, más sólida que lujosa, sus corbatas y chalecos blancos, su calzado robusto, protegido por botas de paño, y la clásica severidad de su tipo. Casi todos padecían una calvicie prematura y completa en algunos, y la oreja derecha de estos esforzados ciudadanos, acostumbrada al peso normal de la pluma, había contraído una desviación que adormecía la cabeza. Observé que se quitaban y se ponían el sombrero con ambas manos y que se abrochaban el reloj con cortas cadenas de oro, de modelo antiguo y nada complicadas de hacer. Fingían respetabilidad, y no hay afectación más digna en ausencia de respetabilidad verdadera y justificada. Conté un buen número de estos individuos de aspecto brillante, reconociendo con gran facilidad que pertenecían a la familia de ladrones de clase alta, con la que están infestadas todas las ciudades de alguna consideración. Estudié con curiosidad esta especie de la familia de los bribones, maravillándome de que pudieran pasar por personas honradas, incluso entre personas honradas en realidad. La exageración de sus apariencias, un excesivo aire de franqueza habitual, parecían deberse a una inteligencia moderadamente ejercitada en el conocimiento de las personas y de las cosas, como es habitual hoy en día. A los jugadores profesionales, y había muchos en aquel amasijo de gente, se les distinguía a primera vista, por muy diferentes exteriores que llevaran, desde la apariencia de un jugador hablador, con su chaleco de pana, su corbata llamativa, su gruesa cadena de cobre dorado y sus botones de filigrana, hasta una apariencia clerical, tan escrupulosamente ascética que se perdía en la oscuridad de las sombras. Todos ellos, sin embargo, se distinguían por una tez envejecida y amarillenta, por cierta vaporosa opacidad en la pupila dilatada, por la compresión y palidez de los ojos. Una observación más atenta ofrecía a la curiosidad otros dos signos aún más decisivos, el tono bajo y reservado de su conversación, y la extraordinaria separación del pulgar hasta formar un ángulo recto con los demás dedos de la mano derecha. Muchas veces, en compañía de tales canallas, observé a ciertos hombres que diferían de ellos en sus costumbres, pero pronto me convencí de que eran aves del mismo plumaje. Se les puede considerar como personas que viven de la misma industria, formando, por decirlo así, dos falanges, la civil y la militar, la primera maniobrando con largos cabellos y sonrisa afable, la segunda con aire desprendido y mirada de mal gusto. Descendiendo gradualmente por la escala de la clase media, me encontré con sujetos de meditación más profunda y oscura. Vi contrabandistas judíos, con ojos hambrientos de azor, que contrastaban con la abyecta humildad de sus pálidos semblantes, mendigos escrutadores y cínicos, atropellando a los pobres avergonzados, a quienes la desesperación había arrojado a las sombras de la noche para mendigar la caridad de sus vecinos, inválidos llenos de angustiosa fatiga, y con aspecto de espectros, sobre quienes la muerte parecía extender una mano segura, tropezando o arrastrándose entre el bullicio, sus ojos esperaban ansiosamente un rostro benévolo que les diera la esperanza de un consuelo fortuito, modestas jóvenes que volvían de sus labores y escaso trabajo, y se encaminaban a sus casas, bajo la obsesión insultante, cuando no impúdica, de los libertinos y caprichosos, cuyo contacto directo no podían evitar en aquella confusión. En su orden venían mujeres pecadoras de todas clases y edades, la belleza incalculable, en toda su opulenta gloria, que traía a la memoria aquella estatua de Luciano, cuyo exterior era de mármol de Parián, pero llena de inmundicias por dentro, la leprosa, cubierta de harapos inmundos, desvergonzada y repulsiva, la veterana del vicio, robusta,
pintada, coloreada por el arrebato, cargada de encantos y haciendo un alarde imposible de ardor juvenil, la muchacha de formas indecisas, pero ya templada. Para la provocación sensual por pruebas infames y lecciones depravadas, asaltada por el deseo imperioso de ascender en las filas de las sacerdotisas del sucio Príapo. El mar de borrachos, en sus más indescriptibles especialidades, cruzaba el mar de la muchedumbre. Estos eran libertinos, mugrientos, casi descoyuntados, de fisonomía bronceada y ojos vidriosos, aquellos menos harapientos, pero sucios, caminando sin rumbo, rostros rojizos y granulosos, labios gruesos y sensuales, otros vestidos con cierta elegancia, pero con el desorden que indica la furia de la bacanal, hombres que caminaban con paso firme y elástico, pero cuyos semblantes estaban teñidos de una palidez mortal, cuyos ojos parecían inyectados de una combinación fatal de sangre y bilis, y que en el vaivén de aquella ola humana tenían que asir con manos temblorosas los objetos que encontraban a su alcance. En el resto de la muchedumbre abundaban los confiteros ambulantes y los drogueros, los vendedores de carbón y leña, los gaiteros y sus inseparables compañeros que enseñaban a las marmotas o hacían trabajar a los monos, los vendedores de periódicos públicos, los juglares vulgares y los acróbatas, artesanos y jornaleros, exhaustos de fatiga después de tantas horas de sugestión y trabajo, y todo ello, lleno de ruidosa y desordenada actividad, que abrumaba el oído con su discordancia, produciendo una dolorosa sensación en los ojos del observador reflexivo. A medida que avanzaba la tarde, el interés de la escena aumentaba y me cautivaba con su extraño prestigio, pues no sólo cambiaba el carácter general de la muchedumbre, sino que los destellos de la iluminación, tenues como luchaban con los últimos reflejos del día, ganando fuerza en la densidad de las sombras, arrojaban resplandores brillantes y abrasadores sobre los objetos situados dentro de su radio luminoso. En igual medida, los accidentes más notables de aquella muchedumbre, perdiendo su lugar con la retirada gradual de la parte cuerda de la población, cedían el paso en aquel torbellino espumoso a los accidentes más groseros, que, en un relieve fantástico, acumulaban en grupos vigorosos todas las infamias que la noche evoca de sus tugurios y saca de sus madrigueras. Todo allí era negro, aunque brillante, como ese ébano lustroso con el que los críticos comparaban el peculiar estilo de Tertuliano. Los resplandecientes efectos de aquella luz rojiza y parpadeante me indujeron a examinar los rostros de aquellos individuos, y aunque la vertiginosa rapidez con que aquel mundo de luz brillaba frente a la ventana me impidió detenerme en él hasta la saciedad, me pareció que, gracias a la singular disposición moral en que me encontraba, podía leer en un intervalo muy breve y en una mirada ansiosa la historia de largos años en la mayoría de las fisonomías. Apoyando la frente en la ventana, y absorto por completo en la contemplación de la muchedumbre, apareció de pronto ante mí un rostro particular, el de un hombre ajado y decrépito, de entre 65 y 70 años, rostro que de inmediato absorbió por completo mi atención, gracias a la absoluta idiosincrasia de su expresión. Hasta entonces, nunca había visto nada parecido a esa expresión, ni siquiera remotamente. Recuerdo vivamente que mi primer pensamiento al ver este rostro fue que Retzsch, al verlo como yo, lo habría preferido a todas las figuras en las que su genio diabólico intentaba encarnar el espíritu de las tinieblas. Mientras trataba, bajo la impresión de este espectáculo, de establecer un análisis del sentimiento general que me había comunicado, sentí surgir confusamente en mi alma las ideas de vasta inteligencia, circunspección, malicia, deseo codicioso, sangre fría, malignidad, sed de sangre, astucia diabólica, terrores y exultaciones, pasiones ardientes y desesperación suprema. Me reconocí dominado, seducido, cautivo, en fin, de aquel singular carácter. Y entonces me asaltó la irresistible tentación de no perder de vista a aquel hombre, con el vehemente deseo de saber quién era y qué hacía. Me puse apresuradamente el gabán, me calé el sombrero hasta las cejas, y empuñando mi grueso bastón, salí corriendo a la calle, me lancé audazmente entre la multitud en busca de mi hombre, y en la dirección en que le había visto ir, pues había desaparecido. Con cierta dificultad, logré encontrar su rastro, afortunadamente, lo alcancé y me dediqué a seguirlo, aunque con algunas precauciones,
cuidando de que no se diera cuenta de mi propósito. Finalmente, pude estudiarle a placer. Era bajo, delgado y de aspecto débil. Sus ropas estaban sucias y rotas, pero, al pasar a la luz de las reverberaciones, noté que su camisa, manchada y rota, era fina y de espléndida factura, y, si mis ojos fascinados no me engañaban, entre los pliegues de su capa, cuando se la puso una vez, vislumbré sucesivamente un diamante en su dedo índice y una daga en su mano derecha. Estas observaciones despertaron mi curiosidad y decidí seguir al desconocido donde quiera que diera sus pasos inciertos e inseguros. Caía la tarde y una espesa y húmeda niebla envolvía la capital con su denso manto, convirtiéndose en una intensa y continua lluvia. Este cambio de tiempo produjo un extraño efecto en la multitud, que, agitada por un movimiento oscilante, buscó refugio en la infinidad de paraguas, elevados sobre sus cabezas como burbujas en la superficie de aguas agitadas. Las ondulaciones, las palmas, los murmullos y murmuraciones, se hacían más perceptibles en el tumulto apresurado de los transeúntes. La lluvia no me afectaba, pues aún tenía una efervescencia febril en la sangre, y la humedad me daba una frescura voluptuosa. Me até un pañuelo alrededor de la boca para no resfriarme y continué mi camino tras el hombre que me espiaba. En el espacio de media hora, el anciano, al que seguía pertinazmente, pasó con cierta dificultad, hasta que cruzó la gran arteria, y traté de mantenerme en su ruta, temiendo perderle la pista en el bullicio. Como no volvía la cabeza, sino que se limitaba a seguir de frente, no se percató de mi táctica y proseguí mis pesquisas con creciente ardor, pero me contuvo la prudencia. Pronto entró en una calle transversal que, aunque atestada de gente apresurada, no era tan inconveniente para el tráfico como la principal que abandonaba, cansado de luchar contra múltiples obstáculos. Aquí, mi hombre cambió claramente, dio un paso más lento, casi vacilante. Cruzaba los cruces en distintas direcciones, formando caprichosos zigzags de una acera a otra, y entre el ir y venir, tuve que someterme a navegar las aguas de mi persecución, temeroso de perder su rastro al tomar la ruta más regular y directa. La calle era estrecha y larga, y aquel paseo de casi una hora resultó bastante agotador, pues vi que la muchedumbre se reducía al número de personas que normalmente se ve en Broadway, cerca del parque, a mediodía. Tan grande es la diferencia entre la muchedumbre londinense y la de la más populosa ciudad norteamericana. Al final de la larga calle transversal, entramos en una plaza, brillantemente iluminada por el gas y rebosante de exuberante vida. El hombre recuperó la primera mirada que tanto me había impactado al verle. Dejó caer su barba sobre el pecho y sus ojos brillaron bajo sus cejas contraídas mientras escrutaba los objetos a su alrededor, pero no detrás de él, afortunadamente para mí. Aceleró el paso, pero no convulsivamente, sino de forma constante y en una gradación calculada, y no me sorprendió poco ver que, al girar hacia la plaza, daba media vuelta y comenzaba su extraño paseo como si se tratara de una tarea impuesta. Me vi entonces obligado a realizar una serie de hábiles maniobras para evitar que descubriera mi curioso espionaje en uno de estos bruscos giros. Pasamos una hora en este paseo peregrino, mucho menos molestados por los transeúntes que cuando entramos en la plaza, ya que la lluvia aumentaba, el viento arreciaba y la tormenta empujaba a la gente de vuelta a sus casas. Con un gesto de impaciencia, el hombre errante entró en una calle oscura y relativamente desierta y la recorrió en toda su longitud con una agilidad que nunca habría sospechado en un ser tan anticuado, pero una agilidad que me dejó extraordinariamente cansado en mi intento de seguirle de cerca. En pocos minutos llegamos a un vasto y abarrotado bazar. El desconocido parecía conocer todos los lugares, y allí siguió su primitivo andar, sin ningún tipo de prisa o agitación, y sin provocar la atención de los que vendían y compraban en el gran establecimiento. Pasamos allí cerca de hora y media, teniendo que redoblar mis precauciones para que el viejo no se diera cuenta de la valiente insistencia de mi curiosidad, que me confundía materialmente con la sombra de su débil cuerpo. Llevaba zuecos de caucho, que me permitían caminar hacia adelante y hacia atrás sin hacer ningún ruido que delatara mis pasos.
Mi hombre entraba sucesivamente en todas las tiendas, sin preguntar por nada ni por nadie, se quedaba mirando a la gente y sus efectos con una mirada fija, incoherente y sin pestañear. Su comportamiento me resultaba muy extraño, y me sentía decidida a no dejarle hasta haber satisfecho plenamente la curiosidad que me hacía girar en su órbita como un satélite. Un reloj de sonoro carillón dio 11 lentas y solemnes campanadas, y esta fue la señal de que el bazar quedaría desalojado en breve. Uno de los tenderos, al cerrar un escaparate, empujó a mi hombre en el vigoroso empuje de su trabajo, y el viejo, estremeciéndose ante este contacto, grosero y puramente involuntario, corrió a la acera de enfrente, como picado por el terror, entró en el bazar con increíble rapidez, en una serie de calles tortuosas y solitarias, al final de las cuales volvimos a la calle principal, de donde habíamos salido juntos, donde estaba el café, donde yo había pasado la tarde. Tan distraídamente. La calle ya no parecía la misma, aunque estaba iluminada con gas, como llovía sin cesar, los transeúntes eran escasos y los pocos que pasaban lo hacían con una expresión marcadamente sombría. El incógnito palideció, y se aventuró tristemente por aquella avenida antaño animada, y luego, exhalando un profundo suspiro, giró hacia el Támesis, y se abrió paso a través de un laberinto de calles oscuras y sombrías, hasta llegar a uno de los principales teatros de la capital. Era el momento exacto del final del espectáculo, y la concurrencia desembarcaba en la calle a través de las diversas puertas del Coliseo. Vi entonces a mi hombre abrir la boca para respirar con fuerza y sumergirse en el ruido como si estuviera en su elemento, calmándose poco a poco la profunda angustia de su fisonomía. La barba le caía sobre el pecho y parecía tal como lo había visto la primera vez que lo miré. Me di cuenta de que se dirigía en la dirección que prefería el público, pero, en conjunto, me resultaba imposible comprender las razones de su singular comportamiento. A medida que avanzaba, la multitud se dispersaba, cuando se dio cuenta de ello, el desconocido pareció afectado por una emoción ansiosa, llena de incertidumbre. Durante un rato, siguió de cerca a un grupo de 10 o 12 personas, pero poco a poco, y uno a uno, el número fue disminuyendo hasta reducirse a 3 individuos, que se instalaron en una conversación reservada a la entrada de una callejuela estrecha, oscura y difícil de transitar. Mi hombre se detuvo y permaneció unos instantes, como sumido en vagas reflexiones, y luego, con una agitación muy marcada, se apresuró a recorrer un estrecho pasadizo, que nos condujo a las afueras de la ciudad y a regiones muy distintas de las que habíamos recorrido hasta entonces. Estábamos en el barrio más infecto de Londres, donde todo lleva el ardiente estigma de la pobreza más deplorable y del vicio sin arrepentimiento ni redención posible. En el resplandor accidental de una luz brumosa, podíamos distinguir las casas de madera, altas, viejas, agrietadas, amenazando ruina, y en direcciones tan extravagantes que apenas podíamos caminar en el confuso laberinto. El pavimento estaba lleno de abismos, y las piedras rodaban fuera de sus agujeros, sacadas de sus huecos por la hierba negra, señal de las calles desiertas. El fétido lodo del arroyo impedía la libre circulación del agua de lluvia, que formaba estanques en los agujeros de los adoquines destrozados. La inmundicia del suelo manchaba las paredes en fétidas salpicaduras, y la atmósfera estaba impregnada de los deletéreos miasmas de la desolación. A medida que avanzábamos por aquellos lúgubres parajes, los ruidos de la vida humana se hacían cada vez más perceptibles, y finalmente, numerosas bandas de hombres, los más infames entre la población de la capital, aparecían ante nuestros ojos como figuras naturales en aquel siniestro cuadro. El hombre ignorante sintió revivir su espíritu debilitado, como la luz de una lámpara que recibe el aceite necesario para alimentar su combustión. Estiró sus miembros y pareció aspirar al vigor y la impetuosidad propios de la juventud. De pronto, doblamos una esquina y una luz brillante, que nos dejó casi deslumbrados por su contraste con la oscuridad del lugar, nos permitió reconocer uno de esos templos suburbanos de la intemperancia, donde, modernos Baals, los hombres depravados se sacrifican al Deinón de la Ginebra. Amanecía,
pero una multitud de bestias inmundas se congregaba a la puerta de aquel lugar de perdición. Sofocando un grito de frenética alegría, el viejo se movió lentamente entre los grupos de repugnantes bebedores y borrachos, y con su horrible rostro encendido ante aquel desconsolado espectáculo, caminó arriba y abajo y arriba a lo largo de aquel tramo de calle, como si no se cansara de ver la degradación y el libertinaje. No habría cedido a este convulso recorrido por aquellas ignominias si el movimiento para cerrar las puertas de aquella cueva maldita no hubiera señalado el momento de poner fin al tránsito nocturno por tales establecimientos. Lo que vi en el rostro de aquella persona excepcional que observaba, sin sentir cansancio por tantas vueltas y revueltas, fue algo aún más intenso que la propia desesperación. A pesar de ello, no desfalleció en su carrera, pero, con una energía enloquecida, dio media vuelta de repente, y con firme determinación, se dirigió al corazón de la populosa capital de Gran Bretaña. Corrió sin vacilar y durante mucho tiempo, y yo iba siempre tras su pista, como atraído irresistiblemente por una fuerza mágica 100 veces superior a la mía, decidido a toda costa a no perder la pista de sus pasos, en esta investigación que absorbía en su interés todas mis facultades, tanto morales como físicas. El sol brillaba en un claro cenit después de una noche lluviosa, y cuando llegamos a la calle principal, donde se hallaba el café, desde donde partí en persecución del diabólico anciano, pude comprobar que la calle presentaba un aspecto de actividad y movimiento continuo, similar al que había ofrecido en las primeras horas de la tarde anterior. Esto era, según mis observaciones, el reflujo matutino del reflujo nocturno, en las mareas humanas del insondable y turbulento mar del barrio londinense. Allí, en medio de una confusión creciente, persistí con obstinada persistencia en la persecución del incógnito, pero este oscuro y fatal personaje iba y venía, pasaba y pasaba por aquella larga calle, pareciendo rendirse como un frágil filo a los remolinos de un torbellino, girando sobre sí mismo con espantosa rapidez. Las sombras de la noche se acercaban ya, y sintiéndome quebrantado por el bullicio, que me causaba un dolor intolerable en la médula de los huesos, me detuve frente al vagabundo con aire de insolente interrogante, frunciéndole el ceño y decidido a hacerle dos preguntas agresivas. ¿Quién eres y qué haces? Pero aquel ser infatigable y fantástico me esquivó con un giro rápido, como el inicio del vuelo de un halcón, y le vi volar entre la multitud, como la gaviota cuando bate las alas en las crestas de las olas, donde la espuma blanca esmalta con sus copos el azul del mar que sirve de espejo a Dios. No podía, ni quería, continuar mis infructuosas pesquisas, así que entré a descansar de mi loca excursión al café, de donde había partido, buscando la clave de un enigma social, sospechado por mi fantasía de aquel tipo singular y repelente. Este viejo, me dije, es el genio del crimen oscuro y profundo. Su deseo es no estar solo, y por eso es el hombre que se pierde voluntariamente en la multitud. Sería inútil que le siguiera día tras día para conocer su secreto o sus acciones. El arcano es el sello de su destino particular. El peor corazón del mundo es un libro 1000 veces más infame y odioso que el Ortulus Animae de Grunninger, del que Alemania dijo célebremente, Estla est sich niet lesen. Tal vez sea una de las mayores misericordias del Ser Supremo que estas almas condenadas sean como ese libro inmundo, y por eso permite que no sean leídas.